Buenas, como ahora estoy grabando. Recién mencionaba que hoy es una clase de práctica y de consultar preguntas. Algunas preguntas ya se fueron formulando y bueno, en base a eso ya tenemos algunos ejercicios pensados para hacer y a partir de las preguntas también que hicieron, vamos a improvisar algunos como para poder responderlas. Una de las preguntas que hicieron es el hecho de utilizar acumuladores, contadores, banderas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos y cuándo hay que usarlos? Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. En principio podemos decir que los tres son variables, ¿no? Y toman un nombre así específico, el tema de llamarlo bandera, acumulador o contador, por el uso que le vamos a dar a esas variables. ¿Bien? En general pueden ser numéricas, en algunos casos puede ser de otro tipo de dato, ¿sí? Sobre todo las banderas. El acumulador y el contador suele ser es numérico porque es una operación aritmética, ¿no? La que estamos haciendo, que es la de sumar, a veces restar. Y ahora vamos a ver cuándo podría usarse, ¿sí? En cuáles casos podría usar. Si les parece, vamos a dejarlo para la mitad más o menos del día de hoy, pero háganme acordar. Y vamos a resolver algunos ejercicios de los que quedaron pendientes como práctica, ¿sí? Y bueno, de la práctica que encuentran en el campus virtual, también podremos tomar alguno de ahí. Sin embargo, particularmente a mí, no me gusta resolver ejercicios de prácticas porque la idea es que lo hagan ustedes, ¿bien? Pero uno o dos ejercicios no hay problema. Bien, así que vayan pensando las consultas que tengan para ir preguntando acá, porque la idea de hoy es esa, ¿sí? Que puedan, si tienen alguna duda o alguna cuestión así que les haya quedado pendiente, hoy poder consultar. Voy a ir compartiendo la pantalla. Ahí vamos. Yo sigo viendo el chat, así que si alguien menciona algo, de reojo lo puedo ver. Bueno. Yo el primer día había usado, el primer día estuve yo, había usado Codblocks, ¿no? Como IDE, para mostrarles. Bueno, hoy voy a usar otro, como para que vean que una cosa es el lenguaje de programación y otra cosa es el entorno de desarrollo. Hoy voy a usar el Visual Studio Code, ¿sí? Visual Studio Code. Todos estos códigos que voy a poner acá, si lo abren con el Codblocks, también les va a funcionar. Así que ningún problema con eso. Bien. Bueno, como pueden ver es otro entorno de desarrollo, un poco más moderno, ¿sí? Este es desarrollado, si no me equivoco, por Microsoft de forma open source, pero capaz que estoy diciendo algo incorrecto, pero estoy casi seguro que sí. Bueno, y con este vamos a, obviamente, codificar en C++, como siempre. Lo que voy a hacer es, yo tengo una carpeta específicamente para organizar. Tenemos, no solo yo, una estructura de directorios específica, ¿no? Yo lo tengo acá en UTN, Laboratorio 1-2023, segundo cuatrimestre, y acá vamos acomodando, ¿no? Si todavía no lo vieron, están recontratiempo de ir viéndolo, está en el Notion, en ese documento en ese link, perdón, de documentos útiles. Si ustedes entran acá, lo voy a mostrar esto una vez, pues me parece importante. No importa la comisión a la que pertenezcan, van a encontrar esto, que es un link, y que pueden cliquear obviamente, y les abre este como sitio hecho con Notion, que acá pueden encontrar, bueno, actividades, las grabaciones, ¿bien? Y el repositorio. Esto es lo que le quería mostrar. El repositorio, si ustedes lo visualizan, van a ver los aportes que vamos haciendo semana a semana, ¿sí? De archivo fuente y demás, y los llamamos clases, y acá pueden ver
clase 2, tienen presencial, virtual, todos pueden ver todo, ¿no? Y pueden notar a veces que, por ejemplo, la clase 2, que yo estuve presencial, di algunos ejemplos, me focalicé sobre alguna cosa, y puede pasar que otro docente se focaliza en otra. Acá podemos ver que hay más ejemplos. Si no me equivoco, tuvo Laura y Juan. Y el viernes, Brian y creo que Mariano y Ariel, otro tipo de ejercicios. O sea que, primero, nunca van a salir dos clases iguales, ni aunque la dé la misma persona, y cuando lo dan diferentes personas, con más razón. Y a veces es la interacción que pasa, que ocurre con los mismos alumnos, ¿no? Una pregunta que surge, y de eso deriva un ejercicio nuevo y demás. Así que les recomiendo que tengan un vistazo siempre a los documentos de todas las comisiones. No hay ningún problema en eso. Bueno, yo acá, en esta que sería de la clase 3, viernes virtual, acá voy a ir creando carpetas, una por cada ejemplo que vamos a ver hoy, y la idea después es subir obviamente todo eso para que lo puedan acceder luego. Así que voy a crear una carpeta, le voy a poner ejemplo 01, y acá voy a trabajar el primero de los ejemplos, que mi idea es ver mi idea es ver ejercicio, porque el otro día, si no me equivoco, se llegó a resolver hasta el problema 3. Uy, y el problema 4, no. Entonces podremos empezar resolviendo el problema 4, y luego el 5 y el 6. ¿Bien? Bueno, a ver si hay alguna pregunta por ahí. Adriel dice, tiene su vuelta instalar el compilador de C++. En realidad, si instalás el CodeBlocks, te instala el compilador de C++. Así que instalando CodeBlocks con MinGW ya tenés el compilador. Y después, si querés usar Visual Studio Code, lo tenés que como solamente buscar dónde está la ruta del instalador y listo. Este TP está en el repositorio ese que mostré recién. Sí, en el campus virtual va a haber links a las guías, y a veces hay mini guías que usamos para trabajar en aula, entre comillas, y ahí hay más ejercicios. ¿Sí? Profe, ¿puedo preguntar? Sí, claro. O sea, por ejemplo, yo lo que hice fue me bajé las dos guías del el aula virtual, lo hice todo. Entonces, la recomendación sería ver el repo de GitHub, que tal vez Ujú. ahí hay más ejercicios. Sí, claro. Sí. Ah, listo, A listo. veces, para una clase puntual, tenemos un PDF con ejercicios o con un ejemplo, con algo, y después lo subimos y lo tienen ahí. Y no siempre se ven todos. Fíjate, acá eran 6 problemas, creo. Y era muchos 6 problemas. Entonces queda pendiente como para que lo trabajen o para seguirlo la siguiente semana. Eh, Sí. bueno, de la guía 1 habrán notado que tiene ejercicios en los cuales se resuelve todo con operadores, variables, constantes, bien, la estructura secuencial y los elementos base del lenguaje. La guía 2 ya incorpora todo lo que tiene que ver con lo anterior, obviamente, y también incorpora los distintos tipos de decisiones. ¿Sí? Y así, cada vez que avancemos, después va a haber una que es guía 3, guía 4 y así, y van incorporando temas nuevos, y todos se van integrando con todo. Así que es importante que vayan siguiendo. Bien, ahí Laura dice que también están actividades, así que sí, fíjense, les muestro. Van a este mismo Notion por acá, y en actividades, acá están, ¿no? Los que mencionamos, y este debe estar apuntando al PDF de acá, ¿ven? Así que no esperen que nosotros en avisos estemos poniendo hay esta actividad o esta actividad. Ustedes tienen que buscarlas acá en GitHub,
que ahí ya les mencionamos que también hay documentos para ver, ¿sí? Archivo, fuente y PDFs. Ustedes tienen que preocuparse por eso, ¿sí? Vamos entonces a resolver este problema 4 de acá, que menciona igual al problema 3, así que hay que recordar un poco el problema 3, que el problema 3 dice igual al problema 2, y el problema 2 dice igual al problema 1. Así como que hay que recordar todo, ¿no? Pero básicamente teníamos un comercio, se ponía el nombre del artículo, la cantidad de unidades vendidas, y primero se informaba, y el precio unitario, y se informaba cuánto era el importe total que debía pagar el cliente. En En una, teoría también ya te aclara una cosa que tiene que ser, por ejemplo, las unidades vendidas sí o sí tiene que ser entero, no puede ser nunca una mitad. menciona que es entero, exacto. En algunos casos podría ser las unidades vendidas un decimal, por ejemplo, en una heladería es bastante común. Vos vas a comprar helado y te lo pesan, entonces en cuanto Eso a te en una quería preguntar, si no se verdulería o aclara en el demás. problema, ¿qué haces? Al principio, como estamos en un proceso de aprendizaje, en general, si lo tomaste como entero y por ahí debía ser float, no es tan grave. Más adelante, cuando ya estamos haciendo sistemas que resuelven problemas de la vida real y ya Ahí sin sí. un ambiente ideal, sí, porque por ejemplo, imagínate que vos estás haciendo un sistema para, no sé, para la bolsa de comercio y ponés que el precio de las acciones es íntegro. Se cae la economía, se cae la bolsa de comercio, porque tiene que poder aceptar centavos, ¿sí? Tiene que ser decimal. Destruís todo, digamos. Destruís todo. Entonces, depende del contexto, va a ser el tipo de dato que elegís. Al principio, acá, lo importante es resolver el problema general, ¿no? Pero estas cuestiones son importantes. Perfecto. Todo lo que tenga que ver con precios, no sé si lo mencionaron seguramente, todo lo que tenga que ver con monetario tiene que ser con expresión decimal, ¿sí? Y la cantidad de unidades vendidas podría o no ser con expresión decimal, si vos estás seguro que jamás se va a usar decimales, bueno, podés usar entero. Si no, usas float, que te admite enteros también, Y y decimal. expresión decimal. Bueno. Gracias. Problema 2, entonces, en relación al problema 1, tenía que poder informar el vuelto al cliente, si es que debe hacerse eso, si es que hay necesidad de informar el vuelto. Problema 3, se incorporaba una forma de pago, que era un tipo dato char, ¿sí? Y a partir de la forma de pago se aplicaba un descuento o un recargo según correspondía. Y el problema 4 era igual al problema 3, pero hay como una especie de promoción que quiere aplicar el dueño del comercio y quiere hacer la rifa de una notebook, dice acá, para quienes hayan comprado en su negocio. Entonces va a dar una serie de números a partir de estas condiciones. ¿Bien? Entre 100 pesos y 1000 de importe de la venta, da solo un número y el resto de los rangos que acá podemos ver, la cantidad de números que otorga, ¿bien? La salida por pantalla de mostrar el nombre del artículo, el subtotal de la compra y el total de la compra, incluyendo el descuento o recargo aplicado si corresponde. O sea, se refiere a esto. Y debe mostrar la cantidad de números para el sorteo obtenido. Bien. Entonces, si no me equivoco, el problema 3 está resuelto. O sea, hasta acá. O sea que podríamos encarar el problema 4 directamente poniendo el importe de la venta, ¿sí? Y ustedes después se encargan de anexarlo al problema 3 como corresponda, ¿bien? Guido pregunta si tiene una guía distinta a los que son del sábado. No. Si buscas en actividades o en el repositorio, la encontrás. La guía de laboratorio, las guías que usamos en laboratorio son siempre las mismas. Bueno, entonces, para simplificar algo que ya se Profesor, vio, sí, disculpe, cuando dice que en el link de documentos útiles, en actividades,
A mí me parecen, pero es como que no, o sea, me debería, o sea, verdad que es directamente desde el GitHub, perdón. Ah, sí, este Exacto, sí, va al sí. GitHub. Y al primero, porque desde los que logro descargar directamente desde la web, me parece que tienen una estructura diferente. ¿Una estructura? ¿A qué te referís? Sí, o sea, no sé, Estos, como el si tuviera TP2, diferente. Sí, pero a no los que me entiendo lo salen. de estructura. A ver, yo entro a la de secuencial, ¿no? Ajá, No, perdón, secuencial. Vamos a entrar a la de decisión, que es la que estás mencionando. Y acá, ¿no? La 2. exacto, la 2. Es bastante parecido. Hacer 5, sí, es esa. A ver, 14. Esta sí, No, pero no la lo otra veo no. distinto. O sea, es un documento en línea, no es un PDF, pero lo puedes descargar si Sí, querés. sí, ahí lo tengo. Ah, claro, obviamente en el PDF se ve diferente. Olvídalo, profesor. Ujú. Muchas gracias. Y cualquier, estas consultas las puedes preguntar en el foro de dudas sin problema. Si te Gracias. genera algún problema encontrar alguna actividad o algo, después ya no va a generar un problema encontrar actividad porque van a ir directo, van a saber dónde está cada cosa. Pero al principio por ahí, aparte que por ahí están en muchas materias donde no siempre es igual en todos lados, obviamente, cada uno lo acomoda como, eh, cada docente lo acomoda como prefiere, pero después ya se van a acostumbrar, no hay problema. Bien, les decía que en para no repetir todo lo que hicieron la semana anterior, vamos a ingresar solamente el nombre del artículo y el total de la venta, ¿sí? Y entonces vamos a mostrar el nombre del artículo, el total de la venta y cuántos números para el sorteo debería otorgarse. ¿Bien? Entonces, vengo acá al Visual Studio Code. De hecho, voy primero a la carpeta, hago botón derecho y lo abro con Code, más práctico así. Sí, confío. Y bueno, acá está, en este lugar donde sería la carpeta donde voy a dar el ejemplo, hago clic en este para agregar un nuevo archivo y le pongo main.cpp. Bien, si ustedes se fijan acá, lo que hice fue crear un archivo, ¿sí? Por ahora no tiene ningún tamaño porque está vacío. Bueno, y acá lo que ya conocemos, o lo que ya de a poco van a ir escribiendo ya sin problemas, que es el include a stream, el using namespace std, main. Después van a saber qué significa cada una de estas cosas. Por ahora probablemente lo están escribiendo para dentro de estas llaves poner el código de su algoritmo. Después sí van a entender qué es cada una de estas cosas de forma individual. ¿Sí? Ahora no es importante. Y bueno, resolvemos este ejercicio. ¿Bien? Este ejercicio en donde vamos a usar un string para guardar el nombre del producto. Vamos a ponerle nombre artículo. ¿Sí? Y un entero para la cantidad de unidades. No, perdón, eso no lo íbamos a hacer. Un float para el importe de la venta y un entero para la cantidad de rifles. Bien, con esas tres variables podemos resolver esta como variante de ejercicio. ¿Y no faltaría un char para las 4 posibilidades del switch? Es que lo que yo voy a hacer acá es Ah, simplificar esto que ya se hizo y voy a hacer de listo. cuenta que en lugar de calcular todo el importe, ya pongo el importe, para hacerlo más Listo. ágil al ejemplo, ¿no? Pero sí, debería ser como en el problema 3, que a su vez es como en el problema 2 y Dos demás. y el Yo lo último. voy a hacer más ágil, más fácil, poniendo directamente el total de la venta, ¿no? Por eso no puse la cantidad de artículos tampoco. Listo, listo. Bueno, entonces tengo nombre del artículo, importe y la cantidad de rifas a otorgar. Y bueno, entonces comienzo pidiendo el nombre del artículo con un sein, nombre de artículo. Por ahora les voy a comentar algo en relación al sein este. Vamos a hacer después el importe total de la venta. ¿Bien?
y hacemos un seguin del importe total. Con estos dos datos, pero principalmente con este, vamos a sacar cuántas rifas se va a otorgar. Bien. Bueno, entonces, como pueden ver hay 4 posibilidades en esta promoción que hizo. Un solo número de rifa, 2, 5 y 10. Y va a depender del importe, ¿bien? Entonces, si el importe está entre 100 y 1000, se le va a otorgar una. Si entre 1000 y 2500, 2, y estas otras 2 opciones. Si el importe es menor a 100, ¿cuántos números otorgaría? No lo menciona, pero es algo que es una obviedad. Claro, ninguno. No, tenemos que poder contemplar ese caso también. Bien, entonces, vamos a comenzar acá haciendo una pregunta y vamos a preguntar si el importe está entre 100 y 1000, es una. Entonces, ¿cómo digo yo que está entre 100 y 1000? Bueno, se tienen que dar 2 condiciones, ¿no? 2 condiciones que sean verdaderas con respecto al valor de importe. Lo primero es que el importe sea mayor o igual a 100. Esa es una de las condiciones que se tiene que cumplir. Y después Pero además, el importe tiene que ser menor o igual que 1000. ¿Sí? Bueno, entonces, si el importe es mayor o igual a 100 y el importe es menor o igual a 1000, acá sabemos que la cantidad de números para el sorteo es 1. Ahora bien, en este caso utilizamos el operador AND, ¿sí? ¿Qué otro operador conocen que se puede utilizar para combinar más de una pregunta dentro del if? El OR. El OR, ¿sí? Entonces, y hay más, no son solamente el AND y el OR, pero bueno, son los principales, sobre todo cuando uno está aprendiendo. Y cada uno tiene, bueno, sus reglas, sus características. Y acá estamos todos seguros que es I o podría ir OR también. ¿Qué pasa si ponemos OR? ¿Qué les parece? No puede tomar, por ejemplo, un peso, no puede tomar porque es menor a 1000. ¿Se entiende? Sí, yo te entendí. Ah, Pero fíjense, parece que no, es un otro operador, pero ¿qué tan grave puede ser? Fíjense, acá estamos diciendo muy que grave. esto o esto va a hacer que la cantidad de rifas, bien, la cantidad de rifas sea 1. Entonces, si yo hago un cout de cantidad de rifas, ¿no? Vamos a hacerlo ya más prolijo, cantidad de rifas. Tomaría cualquier número, ¿no, profe? Tomaría cualquier número. Ahora vamos a ver, analizar por qué. Bueno, yo voy a compilar y correr esto. Y en la terminal, ahí me va a pedir, vamos a darle tiempo, nombre del artículo, vamos a poner y importe total de la venta, 2 pesos, 20, vamos a ser realistas, 20 pesos. Cantidad de rifas, 1. O sea, no cumple la condición que nos pidió el dueño del comercio y le estamos dando un número para la rifa. No va a estar muy contento que digamos. ¿Bien? Y es porque usamos mal el operador lógico. Porque Básicamente dijiste que usamos entre 100 Ajá. o que sea menor de 1000, por esa razón. Bien. Fíjense, el OR funciona de la siguiente manera, ¿no? Dada una condición A OR B, bien, podemos tener un valor para A, un valor para B y el resultado de la proposición. Si A es true y B es true, el resultado es true. Bien. Si A es false y B es true, el resultado es true. Si A es true y B es false, el resultado es true. Y si A es false y B es false, el resultado es false. ¿Bien? Eso se conoce como tabla de verdad. ¿De acuerdo? A veces cuando se está aprendiendo a programar, está bueno, si van a escribir una proposición lógica con AND o con OR, hacer la tabla de verdad en un papel, en una planilla o en un comentario,
para asegurarse que usaron la correcta. Fíjense acá, cuando yo hice que el importe sea 20, ¿bien? Se preguntó, ¿20 es mayor o igual a 100? Y eso dio false. 20 no es mayor o igual a 100. Pero 20 es menor o igual a 1000, eso sí. Y como estoy usando un no, con que alguno sea verdadero, el resultado es verdadero, por eso le otorgo una rifa. En cambio, fíjense si usó un AND. Y un AND lo que hace es usar otra tabla de verdad, que es la del AND, donde la condición es A y B. Y entonces, si A es verdadero y B es verdadero, el resultado es verdadero. Cualquier otra opción es falso. Con el AND, todas las condiciones que se utilicen con AND tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Aunque una sea falsa, el resultado ya es falso. Entonces, fíjense que acá lo correcto era usar el AND. Entonces, si el importe es 20, bien, decimos 20 mayor o igual a 100, falso. Y esto ya ni se lo pregunta, porque como dio falso el primero, ya está, ya sabe que no va a poder ser verdadero nunca. ¿Sí? Entonces, AND sería el correcto. Con el OR, y lo que dijeron recién, con el OR, lo que ocurre es que cualquier número es mayor o igual a 100 o menor o igual a 1000. No hay número que no cumpla esa condición. ¿Sí? Si, por ejemplo, pienso en el número 200, es las dos cosas. Es mayor o igual a 100 y además es menor o igual a 1000. Pero si pienso en el número menos 5000, un número negativo, es menor o igual a 1000. Y si pienso en un número muy, muy grande, por ejemplo, no sé, el 95 millones, es mayor o igual a 100. Así que me va a dar verdadero siempre. Eso generalmente se le conoce como condición absurda. Si siempre va a dar verdadero, si siempre va a dar falso, no hacía falta el if, ¿no? Hay que tener Era lo cuidado de mismo que escribir uno en la cantidad de rifas igual a 1 y ya está. Porque anteriormente. siempre, claro, exactamente, porque siempre va a dar verdadero, y si siempre da falso, lo mismo. ¿Para qué hacer una pregunta si siempre va a dar falso? Entonces es algo a analizar. Acá estaría bien, y estamos resolviendo la primera fila de condición. La siguiente es mayor a 1000 y hasta 2500. Eso sería dos números. ¿Sí? Bueno. Acá se puede hacer de varias maneras. Yo puedo como duplicar esto y preguntar si esto es mayor a 1000 y menor o igual a 2500, y acá la cantidad de rifas son 2. ¿Sí? Y incluso ya lo puedo probar y me va a funcionar. Si yo pongo 1500, me tiene que decir, acá abajo, ¿no? 1500, me tiene que decir que la cantidad de rifas son 2, como pueden ver ahí. Pero ¿qué diferencia o qué está ocurriendo en este caso, ¿no? Teniendo los if de esta manera? Lo que está haciendo es, se pregunta esto no se cumplió, se pregunta esto no se cumplió, puedo hacer el otro caso así, que es 2500 y 7500. Este no tendría que estar incluido y este tampoco. 7500 y acá son 5. Bien. Pero fíjense acá. Imagínense que vuelvo a poner esto. ABC, 1500 el total, cantidad de rifas 2. Cuando se pregunte esto y la cantidad de rifas sea 2, ¿tiene sentido preguntarse esto? Si ya me dijo que la cantidad de rifas es 2. ¿Puede dar verdadero esto, según cómo estoy construyendo esta escala? No. Entonces, hacerme preguntas individuales así, independientes una del otro, lo que hace es que se hagan las tres preguntas. Y yo tendría que hacer acá una cuarta pregunta, preguntando si el importe es mayor a 7500, y acá otorgar, creo que eran 10 rifas. Bien. Tengo que hacerme 4 preguntas, y si dio verdadero el primero, se va a hacer las otras 3 innecesariamente. ¿Sí? No se notaría en el programa, en este programa, y tampoco en la velocidad del programa,
porque es un programa muy simple, pero en general no conviene, ¿sí? Hacer muchos if, sobre todo si es muy costosa la pregunta, es decir, si por ejemplo, imagínense que tengo que ir a buscar una base de datos o a través de internet, y yo ya sé que no tiene sentido preguntarlo porque salió verdadero anteriormente y ya no lo tengo que preguntar, ahí conviene hacer uso del else, ¿sí? Si ya esto dio verdadero y no me tengo que preguntar nada más, entonces lo que hago es else, y viene el otro conjunto de preguntas, que es este. Que lo pongo Perdón, adentro. profe. Sería Sí. como para optimizar más código, ¿no? Para hacer todas las Optimiza, preguntas. exactamente. Ah, Entonces, bien. fíjense acá, con este cambio que hice, si el importe es 300, va a decir que la cantidad de rifas es 1 y ya no se hace más preguntas. Va directamente a mostrar cantidad de rifas 1. Optimizamos 3 preguntas ya innecesarias que se hubiese hecho. Ahora lo que tendremos que hacer es seguir haciendo lo mismo con el resto. Si el importe está entre 1000 y 2500, esto otro sabemos que no se va a cumplir. Entonces lo ponemos dentro del else. ¿Sí? Después, si esto no se cumple, ¿bien? ¿Qué sabemos en el else de este if de acá? Si esto no se cumple, sabemos que es un número mayor a 7500. Entonces, acá directamente lo que puedo hacer es poner else y decir cantidad de rifas igual 10. ¿Sí? No hace falta esa última pregunta. Si no fue mayor o igual a 1000 y menor o igual a, mayor o igual a 100 y menor o igual a 1000, y tampoco fue mayor a 1000 y menor o igual a 2500, y todas estas otras preguntas que nos hicimos, bueno, entonces sabemos que es mayor a 7500, ¿sí? Bueno, vamos a probarlo con un caso de que nos dé 10 rifas, por ejemplo, 8000, ¿sí? Esto lo voy a poner, ¿cómo era para poner? Ahí, acá. Bueno, voy a compilar esto nuevamente. Bueno, nombre de artículo, alfajor, importe total 8000, 10 rifas. ¿Bien? Bueno, y ahí lo que menciona Pablo, está, o lo que menciona Analía también, que es muy cierto. ¿Qué pasa si el importe es menor a 100? ¿No? Yo voy a correr acá el programa. Una manera de correrlo es así, volviendo a correr el exe desde una terminal. Y voy a poner nombre de artículo, qué sé yo, chocolate, importe 30 pesos, cantidad de rifas 10. ¿No? Está mal. Bien, entonces, ese else que pusimos, habría que analizarlo, porque con 30 pesos no nos tendría que dar 10 rifas. No creo que esté muy contento el dueño del comercio, ¿no? Terrible bug. Si a menos plata nos da la mayor cantidad posible de rifas para el premio. Entonces, analicemos lo que pasó acá. 30, ¿bien? Es lo que pusimos. Entonces, de la manera que está hecho esto, yo me pregunto, ¿30 es mayor o igual a 100 y menor o igual a 1000? No. ¿Bien? Entonces sale por el else. ¿30 mayor a 1000 y menor o igual a 2500? No. Sale por acá. ¿30 mayor a 2500 y menor o igual a 7500? No. Entonces sale por el else. ¿Ven? Cantidad de rifas igual 10. Lo que parecía que solamente funcionaba para mayor a 7500, en realidad también funciona para menor a 100. Y no nos interesaba menor a 100. Entonces, ¿cómo se les ocurre que se puede solucionar esta situación? Ahí Analía y Pablo enseguida se dieron cuenta del bug, ¿sí? ¿Cómo les parece que podemos resolver esto? Hay que agregar otro if más, ¿bien? Entonces yo podría poner un else acá y preguntar,
si el importe es mayor a 7.500, la cantidad de rifas es 10. Bien, compilar esto, probemos que siga funcionando con 8.000, por ejemplo. Tiene que seguir funcionando con 8.000, me tiene que dar 10 rifas, muy bien. Y ahora, probemos qué pasa si ponemos 30. Nombre de artículo. Bueno, cantidad de rifas dice 0, ¿bien? Cantidad de rifas dice 0. Ahora, ustedes que ya estuvieron seguramente viendo apuntes y los videotutoriales y las clases y demás, ¿hay garantía de que siempre sea 0? Sería basura, como dice Analía, ¿no? Yo a cantidad de rifas nunca le asigné un valor y me dio 0 básicamente porque Windows es buena onda, pero podría tranquilamente ser cualquier otro valor. Y de hecho, ni siquiera tiene que ver mucho con Windows. Es lo que está en la memoria. Si hubiese algo que hace que la cantidad sea un número distinto a 0, eso me mostraría acá, ¿sí? Lo cual estaría mal. Por más de que ahora esté dando 0 de casualidad, este programa está mal así como está. Hay que definir el caso o tener en cuenta de que si no se cumple ninguna de estas 4 condiciones, la cantidad tendría que ser 0. ¿Sí? Eso se conoce como valor basura, y yo no quiero que haya un valor basura. Quiero que siempre haya un valor cierto para la cantidad de rifas. Entonces, lo que dice Adriel, y está muy bien, hay 2 opciones. Una es en el else, decir que la cantidad de rifas es 0. Entonces, si no se cumplió ninguna de todas estas condiciones, el else, ahí sí va a ser que el importe es de 100 para abajo, ¿sí? Esa es una opción. Pero otra opción es partir con que la cantidad de rifas sea 0. Entonces acá ya no tengo que hacer nada más. Si no cambié el valor de la cantidad de rifas, va a quedar el valor inicial que pusimos, es 0, y ahí me va a mostrar 0 correctamente. Malena preguntó, ¿cómo identifico si es valor basura o si es 0? Es valor basura si la variable tiene un dato que no le pusiste vos como programadora, ni le puso el usuario a través de un sein. O sea, si vos no hiciste, te muestro el ejemplo de cantidad de rifas, ¿no? Si vos no hiciste así, con algún dato que tengas, con alguna cuenta, ¿no? Lo que sea, pero con el operador de asignación. O vos no hiciste así, ¿cómo era? Cantidad de rifas, va a tener basura, ¿sí? Como podés ver acá, hay una asignación y después hay asignación en los otros, entonces ahí sabés que no es basura, es 0, se lo pusiste vos. Si vos no le pusiste un dato y después te termina apareciendo uno diferente a los que estableciste acá, era basura. Generalmente a veces, suele ocurrir que la basura es un número que da cualquier dato, o sea, es un número que puede ser negativo, positivo, pero a veces también puede ser 0, entonces en ocasiones cuesta darse cuenta. Aquí hay que prestar mucha atención de lo que uno va codificando para saber si está mostrando un valor basura o no. Facundo pregunta, ¿se podría hacer un condicional que valide que el importe no sea menor a 100 antes de entrar en la estructura de condicionales? Sí, podría ser el primero de los if. Si el importe es menor que 100, cantidad de rifas es 0. Podría ser eso, pero con esta opción no hace falta, porque siempre va a ser 0, salvo que el importe determine después lo contrario, con la serie de if que hacemos. ¿Bien? Bueno, este sería el primer ejemplo. Repasamos un poco el tema de AND y OR, ¿sí? Les dejo la tabla de verdad, igual está en el apunte, pero les dejo la tabla de verdad acá comentada, ¿sí? Esto entiendan que es así y así en el código, ¿no? Y está resuelto. Simplificado para que no sea más carga de datos. Acá lo que podríamos hacer es, para dejarlo un poquito más prolijo, una cosa así, y decir, bueno, el nombre del producto, porque si no lo estamos ingresando y medio como que no lo usamos. Acá podemos poner el total. Total era, importe.
y la cantidad de rifas, ¿no? Como para tunearlo un poquito y que quede visualmente más lindo. Entonces podemos poner, qué sé yo, alfajor de vuelta, estoy escribiendo, ahí, a 550, y ahora nos lo muestra así, ¿bien? Bueno. Una cosa que les iba a decir con respecto a este sign, y por ahora está bien, puede llegar a pasar. Imagínense que quieren poner como nombre de artículo por ejemplo, agua gasificada. Gasificada. ¿Sí? Este es el nombre del artículo. Se rompió todo el programa. ¿Sí? Puse agua gasificada, ya no me pidió el importe. Me dice que el artículo se llama agua, que salió 0 pesos y la cantidad de rifas es 0. ¿Bien? Esto es normal, es por el espacio, ¿sí? El espacio lo está tomando como si fuese un enter, si funciona el sein. El espacio lo está tomando como si fuese un enter, entonces agua termina quedando como nombre de artículo, pero gasificada termina quedando como dato de entrada para el importe. Y como el importe es un float, gasificada no es un dato válido para float, nuestro programa se rompe completamente, ¿sí? Esto por ahora lo vamos a tomar como esto del ambiente ideal, ¿sí? El nombre del artículo, por ahora el usuario va a poner una palabra sin espacio. Y si quisiera poner agua gasificada, tendría que hacer una cosa así, agua-gasificada, ¿sí? Entonces, ahí sí funciona. Por ahora, ¿eh? Después, en algún momento más adelante, cuando ya dominen lo que nos interesa que dominen ahora, eso de poner un espacio es una trivialidad, es muy fácil de resolverse, ¿sí? Pero por el momento no me parece que tenga sentido ponernos a mostrar cómo hacer que una cadena de texto, un texto tenga espacios, sino fortalecer o focalizar la parte de decisión de lo que estamos viendo, ¿sí? Si quieren investigar ustedes por su cuenta, obviamente lo pueden hacer, pero sepan que puede pasar esto de que ponen un espacio en un string y les pasa eso, ¿sí? Bueno, terminado entonces el ejemplo 1, ¿alguien quiere preguntar algo? Diego pregunta, ¿por algo se usan if anidados y no todos else if? Esto es lo mismo que poner else if en realidad, ¿eh? Si yo ponía else if, es exactamente lo mismo. Al principio, de vuelta, ¿no? Al principio, a mí no me parece mal que por cada if pongan un par de llaves, por cada else pongan un par de llaves, y si ese else tenía un if, lo pongan así. Más adelante, yo lo voy a copiar y pegar y dejar como un comentario. Ustedes lo van a poder poner así. Primero voy a escribir y después voy a poner el comentario. Pueden hacer esto. Como el else solamente tiene este if, pueden hacer así. Bien. Bien. Ahí está. Como el if solamente tiene un else con un if, puede ir así. Y ahí. Y después acá lo mismo. Este else solamente tiene un if, así que puede ir así. Y listo. Creo que ahí están bien cerrados todos. Sí. También se puede escribir de esta manera. Por ahora a mí me parece que hay que acostumbrarse a que estas estructuras tienen una apertura y un cierre de llaves para indicar el alcance, y este else tiene todo este alcance. Y acá lo puedo notar. Dentro de este else está todo este conjunto de preguntas. Acá es un poco más difícil de darse cuenta de eso. Bien, entonces por eso yo lo escribo de la forma larga, por así decirlo. Si alguien ya lo domina esto, lo puede escribir así, que
funciona igual. Bien. Vamos con otro ejemplo, si les parece. Creo que ahora podríamos hacer uso del ejemplo ese que preguntó participante anónimo, me figura acá, de bandera, acumulador y contador, ¿sí? Entonces, no tengo uno escrito, así que lo voy a inventar. Vamos a hacer una carpeta nueva, ejemplo 2. Y acá voy a abrir un Visual Studio Code. Bueno, recuerden que lo estoy improvisando el ejercicio, ¿sí? Entonces voy a ir pensando mientras escribo acá el enunciado. Vamos a tratar de pensar un ejercicio en el cual se haga uso de esas tres elementos, ¿no? Usar una flag o bandera, un acumulador y un contador. Entonces, hacer un programa que simule 3 operaciones de un cajero automático. Debe solicitar el importe, entre paréntesis, negativo para extracción, positivo para depósito. ¿Sí? Bueno, un cajero yo puedo sacar plata o poner plata. El programa debe informar 2 puntos. Si hubo al menos una extracción mayor a 50.000 pesos, la cantidad de depósitos realizados, el total de dinero, ¿cómo se llama cuando la plata se mueve? ¿Cómo le podríamos decir? El total de dinero, no me salen las palabras. Transferido. Movimientos. Operado. Movilizados, operados, me gusta, operados. Entiéndase que total de dinero operado es, si yo hice una extracción de 10 pesos y 2 depósitos de 50, es 110 el total de dinero. ¿Se entiende? Es siempre positivo el dinero operado. No importa si saco o pongo, es dinero operado. Es el concepto de Los movimientos. de diferencia absoluta, ¿no? Yo lo que necesito es que si es negativo, sea positivo, sea el valor absoluto de ese dato. Bueno, creo que acá hay un ejemplo de cada una de esas cosas, participante anónimo. Así que vamos a resolverlo. Vamos a hacer un include IOStream using namespace std. Y bueno, nuestro programa como dato de entrada o datos de entrada, ¿qué tendría? ¿Y de qué tipo? ¿No? Un Variables. float. Un Float. float Float. para el. Bien, A juro para los decimales. exacto, float. ¿Y cómo les pondrían de nombre? Dinero. Podría. Float. Vamos a pensar en los datos de entrada primero. Entonces, Pablo dice 3 importes. Podríamos decir transacción 1, transacción 2 y transacción 3, ¿no? Si quieren ser más específicos, le pueden poner importe de la transacción 1, importe de la transacción 2 e importe de la transacción 3. Después, no importa porque, aunque sea largo el nombre de la variable, el ID lo autocompleta. ¿Bien? Tenemos los 3 importes. Y después necesitamos informar este tipo de cosas. Entonces, fíjense lo siguiente y las características. Nosotros lo que estamos, o la razón por la que estamos haciendo esto, es porque nos consultaron los conceptos de flag o bandera,
acumulador y contador, ¿sí? Entonces, básicamente, estos tres son variables, simplemente que yo le doy un uso específico. Una bandera me permite determinar si ocurrió o no una situación en mi programa. Una o varias, ¿no? En este caso van a ser 2 posibles casos, pero podrían ser n posibles casos, ¿sí? Para eso nos sirve una bandera, para determinar una situación. Piensen en una bandera, por ejemplo, como la bandera de la playa, ¿sí? Si la flag de la playa está roja, está prohibido bañarse. La situación es que el mar está peligroso. Si la flag está verde, creo que es verde, podés meterte que el mar está calmo y así. ¿Bien? El acumulador, ¿sí? Suele ser numérico, es numérico, y lo que hace es sobre el valor anterior o el valor que tiene, el valor actual, acumula, o sea, incrementa, perdón, acumula, vamos a poner, un valor n. Y el contador, también numérico, sobre el valor actual, acumula barra decrementa, voy a poner en el de arriba también porque se puede restar, no siempre suma, un valor 1, o mejor dicho, 1. Básicamente un contador es como si yo, no sé, me paro en el balcón y veo pasar los autos y con los dedos voy contando cada vez que pasa el 60, ¿sí? Entonces, pasa el 60, cuento, pasa el 60, cuento, pasa el 60, cuento, y así. Eso sería un contador. Un acumulador es distinto, porque el acumulador no incrementa de 1 en 1, sino incrementa de n en n. El valor puede ser de mayor caudal, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo varios exámenes corregidos, que tienen una nota numérica, y yo quiero sumar todas esas notas para después calcular el promedio. Entonces, cada examen que agarre puede tener un valor entre 0 y 10. Entonces yo no voy contando ahí de 1 en 1, voy contando la nota que veo. Entonces si veo un 10, mi acumulador va a decir 10. Si veo un 5, 15. Si veo un 6, 21, y así. ¿Se entiende entonces la diferencia entre acumulador y contador? Uno resta o suma de n en n, este n puede ir cambiando cada vez. Este suele contar o sumar desde una constante, que puede ser 1, también podría ser un valor más grande que 1, pero es constante, ¿no? Y la bandera es para determinar si ocurrió o no algo en el programa. Entonces yo les pregunto, ¿qué concepto se relaciona con qué punto de lo que hay que resolver? Ahora respondemos eso, Facundo. ¿Qué concepto les parece que se relaciona a cada uno de los puntos que hay que resolver? Imagínense que este es el A, este es el B y este es el C. Si hubo al menos una extracción, podemos usar un flag. Si hubo al menos una extracción mayor a 50.000, una bandera. Exacto. Después, la cantidad de depósitos. Ese con el contador y el total el acumulador. Exacto. Exacto. Así es. Bueno, entonces, vamos a hacer, para el primer punto, que es si hubo al menos una extracción mayor a 50.000, ahí vamos a usar un tipo de dato que lo mencionamos la primera semana y después no sé si lo llegamos a trabajar. Pero básicamente, esto de acá, ¿cuántos posibles resultados puede tener esto de acá? 2 posibles casos puede pasar. Puede ser que sí, hubo al menos una extracción mayor a 50.000, o puede ser que no hubo extracción de 50.000, ¿sí? Podemos decir que es sí o no, o verdadero o falso. Ese tipo de valor que queremos guardar se llama valor de verdad, ¿sí? Y se puede guardar en una variable booleana, bool, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner a esta variable booleana, le vamos a poner hubo extracción mayor a 50.000. Así se va a llamar la variable, ¿sí? Bueno,
La siguiente es la cantidad de depósitos realizados. Bien. Los valores de las transacciones pueden ser con decimales, pero yo puedo tener 2,3 depósitos o 0,5 depósitos. No, es No. imposible. Los No, depósitos no. siempre O son un tengo 0 entero. Un depósitos integer. o tengo 1. Entonces esto tiene Un que ser sí o entero. sí entero. Le vamos a poner cantidad de depósitos. Y el total de dinero operado sí es la suma de todos los montos. Entonces, si los montos son 3 floats, aunque sea uno solo, ya tiene que ser float, ¿sí? Y como es algo que va a representar dinero, tiene que ser float. Entonces vamos a poner total de dinero operado. ¿Bien? Como pueden notar, yo no le puse ningún valor inicial, por lo tanto tienen basura los 3. Y quiero ver si tengo la bendición de que me dé algo distinto a 0. Así que vamos a hacer un endele de este, un cout de este con endele y un cout de total de dinero con endele. Vamos a ver si podemos hacer que aparezca algo distinto a 000. Bueno, ahí está. Algo es algo. Entonces, para nuestro programa, así como está corriendo, no hubo extracción mayor a 50.000. Ahora vamos a ver por qué el 0 significa falso. Hubo 16 depósitos y se operó en total 0 pesos. ¿Ven? Esto es basura. Lo que habían preguntado a alguien recién. Esto es basura. Y como pueden ver, es impredecible. Los datos que aparezcan acá, no tengo ninguna garantía de que se vuelva a repetir estos mismos datos. No tengo garantía de nada. ¿Bien? Esto es basura. Bueno, vamos a resolver ahora sí. Esto va a ir al final de todo después. Vamos a resolver cada uno de los puntos. Pero antes, vamos a hacer que estas variables dejen de tener basura. Entonces, el programa no empezó todavía. En esta instrucción, en la línea 21, el programa todavía no me pidió ningún dato, no hemos hecho nada aún. Entonces, si todavía no hicimos ningún ingreso, ¿cuántos depósitos hay? 0 si no hiciste ninguno. 0. ¿Cuánto dinero se operó si todavía no ingresamos nada? 0 también. ¿Hubo una extracción mayor a 50.000 si no cargué nada todavía? No. False. ¿Ven? Bueno, ahí inicializamos las 3 variables. Y es importante en cada uno de estos 3 tipos de variables, si le queremos decir, darle un valor inicial. ¿Bien? Inicializamos la bandera diciendo que no hubo una extracción mayor a 50.000. Como no hubo extracciones, no hubo una extracción mayor a 50.000. Y esta es en 0. ¿Bien? Una flag podría empezar en true también. Ojo. En este caso tiene sentido que sea false, pero podría ser una flag, podría empezar en true, dependiendo la lógica que le querramos dar. Entonces, arranco pidiendo el importe de las transacciones, ¿no? Entonces, importe de la transacción 1, 2 puntos, pesos, y sein, importe de transacción 1. ¿Bien? Y después, para la 2 y la 3. ¿Bien? Para la 2 y para la 3. Acá le podría poner, para que se entienda mejor, así. Entonces el usuario sabe que es transacción número 1, 2 y 3. Y los 3 sein. ¿Bien? Bueno. Podría dar un ejemplo de inicialización en true. Y es básicamente lo mismo. No sé si se me va a ocurrir justo otro ejemplo con que inicie en true. Después veo si se me ocurre algo, pero ya con este ya se les abriría un poco la mente para poder pensar uno que empiece con true. Vamos a terminar este en principio. Entonces, ingresamos los 3 valores. ¿Sí? Vamos a resolver primero esto de hubo extracción mayor a 50.000. ¿Sí? Lo que podríamos hacer es preguntarnos si el importe de la transacción 1 es mayor a 50.000
o el importe de la transacción 2 es mayor a 50.000, o el importe de la transacción 3 es mayor a 50.000, lo que hago es, ¿hubo extracción mayor a 50.000? Sí. Si por lo menos 1 es mayor a 50.000, le cambiamos esto a true. ¿Bien? Si no, no. Si no, sigue valiendo false. Bien. Siguiente punto. Cantidad de depósitos. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que era un depósito? Porque se Javier, resta. dale, vamos a volver hacia el punto A. Básicamente es, si el importe... Ah, perdón, pero es una extracción, ¿no? Y yo había dicho que una extracción es cuando es negativo. Entonces voy a tener que hacer así para que tenga sentido. Seguramente Amor, por eso prueba no solo entendí. un poquito esto para ver. Ah, perdón. Extracciones, yo ponía el número negativo en este ejemplo. Déjenme leerlo porque lo inventé recién. Sí, Puedes probar esto negativo por para ver si extracción. sabe si sabe a jabón. Sorry. De este lado. No sé qué estaba hablando, pero ahí está. Ahora sí. Hubo extracción mayor a 50.000 si el importe es negativo, ¿sí? Y más chico de 50.000, porque así indicamos que es una extracción. Ahí se entiende un poco mejor. Si no, lo que podemos hacer para que se entienda más fácil esto es, vamos a cambiarlo por depósito. Hubo depósito mayor a 50.000. Y ahora sí es lo que había puesto originalmente, ¿sí? Quizás eso es lo que hizo que no se entienda lo que escribí. Entonces vamos a poner acá, hubo depósito mayor a 50.000. Entonces, si un importe es mayor a 50.000, el primero, el segundo o el tercero, hubo al menos uno mayor a 50.000. No debería ser, no tendría que ser mayor o igual, porque dice mayor a. Mayor a, no dice mayor o igual. Pablo dice, ¿es más normal en un cajero sacar que depositar? Sí, pero me ha tocado tener que ir apurado a un cajero y hay alguien que está metiendo un billetito atrás del otro y tarda 40 minutos para depositar. Así que en este programa también se pueden depositar billetes. Con esto estaríamos resolviendo la parte con una bandera de si hubo depósito mayor a 50.000. Yo no sé cuál fue, si fue el primero, si fue el segundo o fue el tercero, pero no me preguntan eso, me preguntan si al menos uno fue mayor a 50.000. Entonces, si eso ocurre, cambio la flag que estaba en false a true. ¿Sí? Javier pregunta, o sea, si cualquiera de los tres es mayor a 50.000, ¿la flag se transforma en true? Sí. ¿Pero qué hace cuando es true? Bueno, al final de todo en nuestro programa nos tendremos que preguntar, si hubo depósito mayor a 50.000 es igual a true, yo lo que hago es un cout que diga, por ejemplo, punto A, hubo al menos un depósito mayor a 50.000. No nos piden nada por el falso, y ahí estaría resuelto el punto A. Ese es el concepto de flag, fíjense. Arranca con un valor inicial. En una parte del programa ese valor cambia. Si cambió, yo sé que pasó específicamente por acá. Y si cambió, en este caso, muestro lo que me piden, que es indicar si hubo al menos un depósito mayor a 50.000. No me lo piden, pero en el else, por ejemplo, yo sé que lo contrario, sé que no hubo un depósito mayor a 50.000, ¿no? Porque la flag no cambió. ¿Sí? Y ahí, como dice Laura, fíjense, si esto cambió a true, sería lo mismo que preguntar esto. Bien, la variable contiene true, entonces sería lo mismo que preguntar true igual a true. Y esto, obvio que va a dar verdadero. Si la variable hubo depósito mayor a 50.000 tiene false, sería como preguntar esto.
y false nunca va a ser igual a true. ¿Bien? Entonces, básicamente, cuando tiene false la variable, no tiene que hacer el cout, o sea, el if tiene que dar, no tiene que dar verdadero, y cuando tiene true la variable, el if sí tiene que dar verdadero. Entonces, una manera de acotar eso es directamente poner el nombre de la variable. Si tiene true, va a ser el cout. Si tiene false, no va a ser el cout. ¿Sí? Si les cuesta al principio, lo pueden poner así y también está muy bien. Pero no, puede pasar que vean en algunos ejemplos, en algún libro, en algo, que hacen un if y no está la pregunta. Bueno, pues pasa que la pregunta está implícita acá. Si esto es true, es verdadero. Si este es false, es falso. Así de simple. ¿Sí? Bueno, resuelto el punto A. Vamos con el punto B, que nos pide cantidad de depósitos, creo que era. La cantidad de depósitos realizados. Entonces, yo lo que haría es, si el importe de la transacción 1 es mayor a 0, sabemos que es un depósito, ¿no? Y si es un depósito, yo lo que tengo que hacer es, lo que tengo en mi contador, sumarle 1. Entonces lo que hago es, cantidad de depósitos, a lo que había, le sumo 1 más. Con esto estoy incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Una forma de poner esto más corto, así. Cantidad de depósitos más. Esto lo que va a hacer es lo que puse recién. A lo que tiene la variable, le asigno lo mismo que tenía, más 1, en este caso. ¿Bien? Esto lo tengo que hacer con el importe de la transacción 1, 2 y 3. ¿Bien? Entonces, si el primer importe es mayor a 0, fue un depósito. Incremento. Quiere decir que si estaba en 0, va a valer 1. El segundo, imagínense que fue una extracción. Entonces esto va a ser negativo. Como va a ser negativo, no se ejecuta esto, sigue valiendo 1. Y si el tercero sí fuese un depósito, lo va a volver a incrementar y va a quedar valiendo 2. ¿Bien? Si quisiera incrementar de 2 en 2, no se puede poner el más, hay que usar esto, que ahora lo vamos a ver. Lo que necesitamos ahora es el total de dinero operado. ¿Sí? Total de dinero operado. Bueno, en principio ya podremos acá mostrar el punto B. Acá podría ser un cout que diga B, cantidad de depósitos, 2 puntos, cantidad de depósitos. ¿Sí? Y ahí estaría resuelto el B. Y el punto C, lo que necesito yo es saber cuánto dinero se movió, se operó, básicamente, ¿no? Entonces, ya sea negativo o positivo, yo los tengo que sumar a todos como si fuesen positivos. Bien, si yo extraje con las 3 transacciones 10.000 pesos, no me tiene que aparecer menos 10.000, me tiene que aparecer 10.000, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, lo que yo tengo que utilizar es el valor absoluto del importe. ¿Cómo les parece que yo de un valor negativo puedo obtener su valor absoluto? Si es negativo, por menos 1. Y si no, que no haga nada. Si es negativo, el valor por menos 1. Y si Y no, que si no haga no, nada. ya Que no está haga nada. positivo. Sí. Entonces yo lo que tendría que hacer es, una vez de haberme preguntado todo eso, decir si el importe de la transacción 1 es negativo, lo transformo a positivo. Entonces tendría que decir importe de la transacción 1 igual a importe de la transacción 1 por menos 1. ¿Sí? Y esto me lo transformaría en positivo. Si no, ya estaba en positivo y entonces lo dejo como está. Bien, lo hago con el 2 y con el 3. Entonces, ahora yo sé que más allá de que hayan sido extracciones o depósitos, el valor va a quedar positivo.
Y, pero lo iba a hacer con un acumulador, me olvidé. Bueno, entonces acá lo que yo tendría que hacer es la variable total dinero operado es igual a total dinero operado más el importe de la transacción 1. ¿Sí? Entonces, yo ingreso una cantidad, imagínense menos 1000, una extracción de menos 1000 pesos. El if lo que hace es transformar ese menos 1000 en 1000, y en esta línea lo que hago es lo que había antes en total de dinero operado, que es 0, más 1000, se transforma en 1000, y eso se acumula acá. Y lo mismo hago con los otros dos. ¿Sí? Al final de todo, hago un cout que diga punto C, total de dinero operado, total dinero operado. ¿Bien? Y ahora vamos a probar esto. Otra opción adicionalidad con el menos adelante. Así. Sí, también funciona. Yo, particularmente a mí, se me hace más difícil de leer y más posible que en una lectura rápida no lo veas. En cambio, el por -1 es muy visible. Más si uno lo pone así. Es imposible que se te pase de que ahí está cambiando el signo. Pero el otro funciona totalmente. Bueno, vamos a probar. Ahora está terminado por completo este ejercicio. Profe, Ujú. tiene que cambiar las variables de la transacción 1 a 2 y 3 en total de dinero. Muy bien, pues si no estaría sumando siempre la de la primera. Perfecto. Muchas gracias. Eso es lo malo de copiar y pegar también, ¿no? Te queda a veces una variable mal y anda a encontrarla después. Bueno, ahí está, fíjense, pareció un ejercicio simple y terminó teniendo bastante código. Después voy a hacer una alternativa a este. Voy a poner 2b y lo voy a resolver de otra manera. Pero por ahora sí está bien. Vamos a ejecutar el código. Importe de la primera transacción. Bueno, vamos a pensar, el primero es, lo pongo acá mejor, y lo voy a poner para que se vea más grande. ¿Sí? No, ahí está. La primera es un depósito de 70.000. ¿Sí? La segunda es una extracción de 30.000. Y la tercera es un depósito de 2.500. Bueno, ¿qué nos tiene que dar cada punto? El A nos tiene que decir que hubo al menos un depósito de más de 50.000. El punto B nos tiene que decir que hubo 2 depósitos. Y el punto C nos tiene que decir que el total de dinero operado es 102.500 pesos, ¿no? 102.500 pesos. ¿Sí? Vamos a ver. Hubo al menos un depósito mayor a 50.000. Cantidad de depósitos 2. Muy bien. Total de dinero operado, 102.500. 102.500. ¿Sí? Bueno, lo puedo correr de vuelta y vamos a ver el caso donde la flag no cambia. Entonces vamos a poner 3.000, 2.000 y menos 100. Entonces, el punto A no aparece porque la flag está en false, por eso no se muestra. Cantidad de depósitos 2, total de dinero operado 5.100. Bien. ¿Pregunta? En este caso, la manera en que lo resolvimos, el punto A solo aparece cuando hubo al menos un depósito mayor a 50.000. Si no, no hacemos nada, pues no tiene un else. Analía pregunta, ¿podría ser total de dinero operado? Es una forma también de escribirlo. En la última lo voy a poner para que se vea. Otra manera de escribir esto, otra alternativa a escribir eso, es poner total dinero operado más igual y lo que quiero acumular. En este caso, importe transacción 3. Esto es equivalente a lo que está acá arriba, como esto es equivalente a esto que está acá. ¿Sí? Son maneras distintas de escribir lo mismo. Matías, ¿qué es una bandera? Con una bandera nosotros tenemos una variable que nos permite saber si pasó algo o no en nuestro programa.
En este caso, sí hubo un depósito mayor a 50.000 en los 3 ingresados. Bien. Analía pregunta, ¿alguna forma es más común que la otra? Eso depende de cada uno. Yo suelo usar el más, bastante. Y este también, porque es más corto. Así que cada uno como quiera. Ezequiel dice, ¿se le puede agregar un aclaratorio por el else de la bandera? Y ahí no tenemos que fijar en qué nos pide el enunciado literalmente. Acá nos pregunta, el programa debe informar si hubo al menos un depósito mayor a 50.000. No dice nada de si no lo hubo. Ya leyendo este enunciado, y también podría uno entender que si no lo hubo en el else, es esto, pero diciendo que no hubo un depósito mayor a 50. Si yo ahora compilo esto nuevamente y lo ejecuto, y pongo lo mismo de arriba, o sea, 3.000, 2.000 y menos 100, ahora el punto A sí va a aparecer diciendo que no hubo un depósito. Bien, bueno, este mismo yo lo voy a rehacer, le voy a poner ejemplo 2b, y el 2b, voy a copiar y pegar el main, obviamente, soy vago, pero lo voy a hacer distinto, ¿sí? O sea que voy a cerrar este, y voy a abrir el 2b. Bueno, va a ser más fácil si lo arrastro y lo suelto porque... Ahí va. Tenemos 2b y el main. ¿Qué voy a hacer distinto? El ejercicio es lo mismo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer distinto? Voy a hacerlo solo con una variable de transacción. Gabriel pregunta, ¿es igual guardar un ejercicio en una carpeta, guardar varios en la misma carpeta? ¿Cómo tengo configurado el Visual Studio Code? No. Lo tengo que poner cada archivo CPP en una carpeta distinta. Van a entenderlo porque más adelante, cuando tengamos más de un CPP por programa y no uno solo. Sí, claro, Rodrigo, siempre todo lo que trabajemos en reuniones lo subimos, va a estar en el repositorio. Bien, entonces fíjense, es lo mismo que el que hicimos recién, exactamente el mismo resultado tiene que dar, pero una sola variable importe transacción. ¿Qué les parece? ¿Se puede? Bueno. A mí me parece que sí. ¿Qué cambiaría en base a cómo lo resolvimos en el anterior? ¿Qué cambiaría con esta variante? No, Analia, todavía de eso no. Se podría hacer con eso, pero todavía no. Bien, que si, fíjense, me lo está marcando acá, no existe la variable importe de transacción 1, 2 y 3. Entonces, si yo hago esto, ¿con qué problema me encuentro? Porque ahora no me tira más que es un error esto. Pero ¿cuál es el problema acá? Que tendría que de alguna manera estar, digamos, restando o sumando la operación anterior, como si Claro, fuera o una sea, especie de sí, caja esa es chica. la consecuencia, pero el problema como más inmediato es, yo ingreso la transacción 1, acá pongo un importe. Cuando ponga el segunda transacción, este SEIN me va a pisar el del anterior, y el anterior yo todavía no lo evalué. Y lo mismo pasa con el tercero. El tercero yo no evalué ni el segundo ni el primero. Entonces yo voy a tener que cambiar la secuencia de cómo resuelvo las cosas. Yo ingreso un importe y acá tengo que resolver
en parte lo del punto A, en parte lo del punto B y en parte lo del punto C. Que no hay 3 variables distintas, hay una sola. Lo mismo acá y lo mismo con este tercero. Entonces, yo acá me pregunto, para el punto A, si el importe de la transacción recién ingresado es mayor a 50.000, acá lo que hacíamos era cambiar este hubo depósito mayor a 50.000 en true. ¿Bien? Antes yo lo hacía, como pueden ver, si lo pongo acá. Acá se ve, ¿no? Yo si lo pongo así, esto lo ven ustedes también al código. O solo lo veo yo. Ah, se ve. Se ve. Yo antes ingresaba todo aparte, ¿sí? En 3 variables distintas. Después tenía la posibilidad de preguntarme por las 3, porque las 3 estaban en memoria. Y ahora no. Va a ser una sola variable en memoria. Y en el momento que la ingreso, la uso. ¿Sí? Bien. Entonces, me hago esta pregunta. Ingreso después el segundo importe. Vuelvo a hacer la pregunta. Ingreso el tercer importe. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sí? Y fíjense, si el importe de la transacción de la primera es 60.000, pone esto en true. Y si después es 100 pesos, ya está en Lo true. cambia. No lo tienen que cambiar. Ya cambió a true y nada más lo hace volver a false. ¿Sí? Y imagínense que en el segundo yo pongo 100.000. Bueno, tenía true antes, le vuelve a poner true, ningún problema. Lo importante es que si hubo al menos un depósito mayor a 50.000, esta variable haya pasado de false a true. ¿Bien? Lo pregunto por cada una de las 3. Esto lo puedo quitar. Después, punto B. Lo que habíamos hecho era, si el importe de la transacción es mayor a 0, cuento un depósito. O sea, esto era para el punto A. Esto es para el punto B. Si el importe de la transacción es mayor a 0, cuento que hubo un depósito. Esto mismo después va a ir para acá. ¿Sí? Lo voy a pegar acá. Y esto mismo lo voy a pegar acá. ¿Bien? Por ahora resolvimos parcialmente el punto B. Saco esto. El punto C lo que nos pedía era el total de dinero operado. Entonces lo que hacíamos era transformar el valor al valor absoluto e incrementarlo. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Y si el importe de la transacción es negativo, significa que es una extracción. Entonces lo transformo a su valor absoluto. Si es un depósito no importa, ya estaba en positivo. Y lo que hago es ir incrementándolo como total de dinero operado. ¿Sí? Y estas 3 cosas lo tengo que hacer por cada uno de los ingresos. Acá está el primer ingreso, ahora viene el segundo ingreso, y después viene el tercer ingreso. Saco esto que es de la otra parte, y esto que son los resultados finales, lo dejo como está. Si yo corro este programa, tiene que funcionar igual que la variante 1. ¿Sí? Bien. Pero lo hicimos con una sola variable. Javier pregunta, ¿ahorro líneas de código? O en realidad lo que estoy ahorrando acá, si se quiere, es memoria, porque tengo una variable, 2 variables menos. ¿Sí? Pero en este caso no tiene que ver por una cuestión de ahorro, sino porque esto va a dejar la puerta abierta a algo que vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Yo corro esto, primero vamos a mostrar que funciona bien. Entonces, importe de la primera transacción, 90.000, 1.000 y menos 5.000. Nos tiene que dar que hubo una de más de 50.000, nos tiene que dar que hay 2 depósitos, nos tiene que dar 96.000 total en dinero operado. ¿Bien? Igual que antes sigue funcionando. Ahora, fíjense una cosa. No voy a probar todo lo otro porque si quieren probarlo ustedes, créanme que va a funcionar. Venimos acá.
yo ingreso esto, ¿no? Es decir, el primer importe y tengo todo este conjunto de código. Ingreso el segundo importe y tengo exactamente el mismo conjunto de código. Ingreso el tercero y tengo exactamente el mismo conjunto de código para el tercero. Si fuesen 10 transacciones, ¿sí? Fuesen 10 en lugar de 3. ¿Qué tendría que hacer en este programa para que funcione para 10 transacciones? Un ciclo. No. Con lo que conocemos hasta el momento. Está bien lo que dijiste, pero Perdón. con lo que, sin spoilers. Con lo que vimos hasta el momento o con la estrategia que yo usé. ¿Qué tendría que hacer? Copy-paste. Yo tendría que copiar esto, ¿no? Pegarlo acá, poner acá 4 en lugar de 3 y ya serían 4 transacciones. En el anterior era un poco más difícil. En el anterior, si hubiesen sido 4 transacciones en lugar de 3, el cambio es mayor. No, en este no era el anterior. Perdón, era el 2. En este. Si yo ahora se me ocurre que en lugar de ser 3 son 4 transacciones, es un poco más difícil de cambiar. Bastante más difícil, diría. Porque tengo que incorporar una variable más acá, hacerle un seguin acá, incorporarla acá como pregunta, acá con importe transacción 4 probablemente, y acá todo este grupo con importe transacción 4. Con eso lo lograría, pero es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, si quiero que sean 10 transacciones, en el otro copio y pego la cantidad de veces hasta llegar a 10, acá tendría que agregar 10 variables más, y así era un sinfín de cambios para que sean 10, ¿sí? Entonces, como podemos ver, este quedó más entendible quizás, pero no es tan escalable. Escalable es que puede crecer sin muchas dificultades, ¿sí? Este no es tan escalable. Enseguida se nos complica que sean 10 transacciones. Esta otra variante, que es la 2B, no es una maravilla de la programación, pero si fuesen 10, lo único que tendría que hacer es copiar y pegar hasta llegar 10 veces el mismo fragmento de código, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Los programadores somos generalmente bastante vagos y vagas. Entonces, si hay algo que podemos evitar andar copiando y pegando constantemente, lo vamos a usar, ¿sí? Entonces van a ver que después, la semana que viene, vamos a conocer una estructura de programación que me va a permitir decir básicamente algo como repetí 10 veces esto. Y vos le decís, ¿qué es lo que querés que se repitan 10 veces? Y ya está. Esto se repetiría 10 veces. Y no tengo que estar copiando y pegando. Que es el ciclo for, ¿sí? O el ciclo exacto. Bien, por ahora no lo vamos a ver, porque está pensado para ver la semana que viene, pero fíjense cómo quedó en base a una pregunta que hizo alguien, algo abierto para poder ver, o para que lo puedan resolver con ciclo exacto, ¿sí? Entonces, fíjense, 3 ejercicios muy puntuales, uno de una guía y otro inventado en el momento. En este se ven por ahí estos conceptos, que fíjense que no hay nada muy distinto acá. Uno es una variable booleana, eso capaz que sí es nuevo, pero estos son enteros, eran enteros. Bueno, uno era float. Y básicamente es trabajar sobre la misma variable, incrementando de uno en un caso, y en otro incrementando de lo que haya ingresado el usuario por cada vez, ¿sí? Este es el concepto de acumulador, este es el concepto de contador, y esto de acá, el de bandera. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas? Bueno. Listo. Entonces, bien. Bandera vamos a usar bastantes.
Siempre hay algunas cosas se puede resolver con una bandera o a veces se puede resolver con alguna otra estrategia, pero está bueno conocerlas a todas y saber qué herramienta es la más adecuada según el problema que se les presente, ¿sí? Ángel, una Acá vimos consulta. como 3 herramientas. Vimos la bandera, contador y acumulador. Entonces, cuando se le presente una situación problemática donde haya que hacer algo con estas estrategias, ya conocen las 3. Sí, escucho, no sé quién me había preguntado. Hola, hola. Recién alguien, creo que quería preguntar a alguien algo. Ángel, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí. Cuando yo utilizo la opción de bandera, ¿siempre va a tener que ser verdadero o falso, esas dos opciones? Con bool, sí. Con bool es o verdadero o falso. Tiene 2 posibles valores. Si vos lo declarás como entero, podrías tener 1 para una opción, 2 para otra opción, 3 para otra opción, y así. ¿Bien? En este caso, con dos estados, respondemos nuestra pregunta, que es si hubo depósitos mayores a 50.000 o si no los hubo. Pero podría haber casos donde vos tenés 3 o 4 estados. Entonces ahí podrías usar un entero y ponerle 1, 2, 3 y 4. O 10, 20, 30 y 40. Es el valor que vos quieras. Lo importante es que cada estado, cada valor, te identifique una situación distinta en el programa. Mira, les muestro 2 ejemplos más, muy chiquitos. Uno eso, lo que vos dijiste, no sé quién preguntó, pero si una flag puede tener más de 2 estados. Y les Soy voy a mostrar Marco. Marco. Y les voy a mostrar otra cosa más en relación a la decisión simple. Y con eso ya empieza el fin de semana largo, ¿sí? Así que 2 ejemplos más y ya están tomándose lo que sea que les guste tomar y una picadita. Bueno, Marco recién preguntó si una flag podría tener más de un estado, más de 2 estados. Entonces, vamos a ver eso. Voy a hacerlo el ejemplo más tonto quizás, pero se va a entender. Bueno. Esperen porque tenía recién en mente clarísimo el ejemplo y es como que se me diluyó. Pero... ahora está, ahí volvió. Listo. Ingresar la nota de un alumno dependiendo del valor numérico, indicar 2 puntos. Excelente si el valor es 10. Muy bien si el valor está entre, o vamos a ponerle aprobado. Si el valor está entre 6 y 9. Recupera si el valor está entre 2 y 5. Recursa si el valor es 1. ¿Bien? 4 posibles estados. Bueno, entonces, definimos una flag, pero en este caso yo no puedo poner bool estado, por ejemplo, ¿sí? Porque básicamente tengo 4 posibles valores, ¿sí? Está bien, yo podría decir string estado y asignar el texto correspondiente y ya está. Pero bueno, denme ese beneficio, porque yo lo que estoy queriendo mostrar es el concepto de una bandera que pueda tener 4 valores distintos. Entonces voy a declarar como entero estado y por defecto vamos a
asumir un estado inexistente, ¿no? No es ninguno de los cuatro. No es ni excelente, ni aprobado, ni recupera, ni recursa, ¿sí? Incluso podría ser ausente si el valor es 0. A mí me gusta más. Entonces, si no hay valor numérico de la nota del alumno, va a ser como ausente, ¿no? Entonces, vamos a pedir la nota del alumno. Sí, declaro la variable mejor. Y este estado, ¿bien? Entonces, acá básicamente lo que voy a hacer es preguntas, como vimos recién. Si la nota es exactamente 10, el estado va a ser el primero. Si no, si la nota es mayor o igual, si la nota es mayor o igual a 6 y la nota es menor o igual a 9, el estado va a ser 2, ¿sí? Si no, si la nota es mayor o igual a 2 y la nota es menor o igual que 5, el estado va a ser 3. ¿Qué nos queda? Si la nota es 1, el estado va a ser 4. Y si no, el estado es 0. Ya lo tenemos definido a ese. ¿Sí? Originalmente es 0 el estado, que es ausente. Ahora tengo 5 posibles estados. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Podemos poner acá. Excelente es el estado 1. Aprobado es el estado 2. Recupera es el estado 3. Recursa es el estado 4. Y ausente es el estado 0. ¿Bien? Yo quisiera en este programa poder saber el estado del alumno, por ejemplo, a partir de ese valor numérico. ¿Bien? Entonces, el alumno puede tener solo uno de esos 5 estados. ¿Bien? ¿Con qué resolverían esto de transformar este número, o dependiendo de este número, un cout que muestre el texto en cuestión? Si el estado es 1, mostrar excelente. Si el estado es 2, Pero un mostrar if. aprobado. Y además. Con varios, ¿no? Sí, sí, Con varios. varios if. Pero había uno en particular, una decisión en particular que evaluaba un valor y en base a ese valor podía tomar casos de acción. Entonces acá es más apropiado el switch. Entonces pondríamos un switch del estado y pondríamos case 1 y así hasta el 5 y también contar el 0, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 0. O sea que evaluamos el estado del alumno y si el case es 1, hacemos un cout que diga excelente. Acá hacemos un cout que diga aprobado. No Acá está un el cout. 5, Ángel. ¿Cómo? No está el 5, en caso 5. Es 4 y 0. Ah, es 4 y 0. Ok, sobraba uno. Acá era recupera, ¿no? Acá era recursa. Y acá es, no me acuerdo. Ausente. Bueno, esto es un ejemplo. Esto podría ser tranquilamente una flag. Yo después esta variable la podría utilizar más adelante, además de mostrar el mensaje, y saber, por ejemplo, si fuese no solo un ingreso, sino el de 10 notas, podría saber cuántos aprobados hubo, cuántos ausentes hubo y demás, ¿sí? Este sería un ejemplo también en el que transformamos
una condición en diferentes valores de una flag, y dependiendo del valor que tenga, yo acá puedo hacer algo en particular, ¿sí? Este es un ejemplo entonces también de que se podrían utilizar enteros como banderas, ¿sí? Ahí cuando lo pruebo, vamos a probarlo con un 10 y nos tiene que decir excelente. Si lo corro de vuelta y pongo un 1, nos tiene que decir recursa, y lo pruebo una vez más. Si pongo un 0, me tiene que decir ausente. ¿Ven? Dependiendo el valor de la nota, le inventamos un estado numérico, un número. Y con ese número después, más adelante en nuestro programa, podemos saber qué estado es. Es excelente, aprobado, recupera recursos. ¿Bien? Y en este caso el alumno podría tener solo uno de los estados, ¿sí? Es por eso que si se saca un 10 uno diría, bueno, también aprueba, ¿no? Sí, bueno, pero es un caso especial, o sea, el que tiene un 10 es excelente y los demás tienen aprobado. ¿Bien? Bueno, este es otro ejemplo que les quería dar en base a lo que habían preguntado, y un último también que tiene que ver con decisión simple, y con una manera de hacer decisión simple que es un tanto rara, que quizás que lo vean en algún apunte, así que se lo dejo, y no es obligatorio que lo usen si no lo entienden, pero yo lo uso habitualmente, es muy útil. Se llama operador ternario, ¿sí? O a veces le dicen if de una línea. No me acuerdo cómo se hacía en C++, así que me van a ver por ahí escribir y que no compile, escribir y que no compile, porque yo uso otro lenguaje para programar. Pero la lógica es la misma en cualquier lenguaje. Básicamente es un if que se va a escribir en una sola línea y me va, obviamente, como es un if, me va a poder determinar dos casos, verdadero o falso. Entonces, ¿se acuerdan ese ejemplo que habíamos visto recién? Que era importe de transacción, y a partir del importe de transacción, si es positivo, es depósito, si es negativo, extracción. Bueno, a mí me gustaría tener un string que diga nombre de la transacción, y en base al importe ponerle depósito cuando es depósito y extracción cuando es extracción. O sea que a fines prácticos ustedes esto lo tendrían que poder hacer sin problemas con un if. Básicamente pido el importe de la transacción. Bien. Y en la forma larga del if, esto sería if importe transacción mayor a 0, nombre transacción igual a depósito. Else nombre transacción igual a extracción, ¿sí? Y acá estamos en el ambiente ideal, porque no existiría un importe de transacción de 0 pesos, que no es ninguna de las dos cosas. Ahí entra en juego el ambiente ideal, ¿sí? No tendría sentido que alguien vaya al cajero y haga una transacción de 0 pesos. ¿Qué hizo? Se quedó parado enfrente del cajero un rato y se fue. Entonces, eso no existiría, y eso es ambiente ideal. Bueno, esto ustedes lo saben hacer sin problemas, de la forma, entre comillas, larga. Existe, entonces, lo que yo les había dicho, una manera de hacer esto, que se llama el operador ternario. Y básicamente yo lo que quiero decir es que nombre de transacción tome un texto que va a ser depósito de extracción a partir de una pregunta. Entonces, el if acá se va a escribir de una forma medio extraña, porque va a ser así. Si importe de transacción es mayor a 0, signo de pregunta, y este es el lado verdadero. Entonces acá vamos a poner, si es mayor a 0, depósito.
2 puntos, extracción. Y punto y coma al final. Este es el ternario, ¿sí? O el if de una línea. Es una sintaxis un poco rara, pero fíjense que funciona. Y yo lo corro. Y sí, voy a mostrar el nombre de la transacción, pues si no, no tiene gracia. Nombre de transacción. Ahora sí, lo corro. Entonces, pongo ¿eso se colgó? Ahí estamos. Pongo 1000 y me dice depósito, ¿ven? Pongo menos 500 y me dice extracción. Y se está resolviendo todo acá. Les explico qué está haciendo esto en cuestión. Si quieren, para mejor visualización, pueden poner la pregunta entre paréntesis, queda más claro. Lo que hace es, se pregunta esto. Si esto es verdadero, bien, utiliza esta expresión de string. Si esto es falso, utiliza esta expresión de string. ¿Para qué usa esa expresión de string? Para la asignación que está acá. O sea que básicamente es, nombre transacción, asignale depósito si importe transacción es mayor a 0. Y si no, asignarle extracción. ¿Bien? Yo lo utilizo bastante seguido en mi trabajo. Es bastante común cuando se quiere hacer una cosa como esta. ¿Bien? Pero si les hace ruido, si se les complica, siempre lo pueden poner con la forma larga, que sería esta. ¿Bien? Quería dejarles ese como para que si lo ven en alguna parte, o si lo conocían de otro lenguaje y querían saber cómo es acá, es de esta manera. ¿Bien? ¿Preguntas con esto? ¿Cuál era el nombre? Operador ternario se le suele llamar. Si uno, por ejemplo, busca operador ternario en C++, acá, ¿no? ¿Sí? Y si van a algún apunte acá, este debe estar bueno, el de Wikipedia. Ahí está, ¿ven? Expresión booleana, signo de pregunta. ¿Qué pasa si es verdadera la expresión booleana y qué pasa si es falsa la expresión booleana? ¿Sí? Para una asignación condicional, que es el ejemplo que vimos recién. Y acá debe haber diferentes usos en diferentes lenguajes. ¿Bien? Pasa que a veces acá los ejemplos pueden ser un poco confusos, ¿verdad? Esto es re complicado para explicar algo por ahí un poco más sencillo, que es lo del operador ternario. ¿Bien? Se pueden anidar, lo cual lo hace un poco más complejo, pero se pueden anidar también. Acá está en C#, ¿no? Hay diferentes lenguajes de programación como para investigarlo. A nosotros nos interesa obviamente el de C++, pero como pueden ver es algo que existe en otros lenguajes también. Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que usted hizo es poner un condicional dentro de una variable, asignación. ¿puede ser? Dentro de una variable. No, dentro de una asignación. En una asignación hay un condicional, y dependiendo de la condición, asigna una cosa o asigna otra. Dale, gracias. O sea, la línea 12 claramente hace una asignación, ¿no? Tenemos el operador de asignación, una variable a la izquierda. Lo que pasa es que lo que está a la derecha es condicional. ¿Qué se va a asignar? Va a depender de esta condición. Si esto es verdadero, se va a asignar el string depósito, y si esto es falso, se va a asignar extracción. Claro, Ariel, pero también lo puedo entender como si estuviera un condicional dentro de una variable. Sí, en realidad es la asignación la que es condicional. Vale, muchas gracias. Ariel. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una consulta, el tema de los puntos entre depósito y extracción. Los puntos entre depósito y extracción. Los dos puntos. Los 2 puntos, sí. Sí, ¿eso influye si o sí Así tiene que estar? así es la sintaxis.
Es Está signo bien. de pregunta después de la condición para determinar qué se hace por verdadero, qué se asigna por verdadero, 2 puntos para qué se hace por falso. Ah, perfecto. Gracias. Matías, Profe, le hago una consulta. ¿También se puede colocar en el AND o el OR? sí, si vos tuvieses algo más que querés hacer, pues poner AND acá y se tienen que cumplir esas 2 para que sea depósito y demás. Así es. Sería simplificar todo, 6 líneas o varias en una sola, digamos. Depende de lo que tengas que hacer, ojo, tampoco es para tratar de resolver todo en una línea y después nadie más que vos lo puedas leer y capaz que vos al otro día ya ni te vas a acordar qué hacía. No te A acuerdas. veces conviene la forma larga por legibilidad, pero si es algo simple como esto, sí, se puede usar el ternario. Depende de lo que tengamos que hacer. Exacto. Yo soy Ok. partidario de dejar lo más legible y simple posible las cosas. ¿Sí? Si esto, por ejemplo, si estuviese trabajando en un ambiente donde hay gente que es trainee, es principiante, no pondría una cosa así para complicarles la vida. Les pongo la forma más extensa hasta que se acostumbren a la sintaxis. Si estamos trabajando entre semiseniors y seniors que ya conocen el lenguaje, esto no les va a resultar una dificultad, entonces lo usaría sin problemas. ¿Me Ok. explico? Sí. Gracias. Bueno, gente, entonces, si no hay más consultas, nos vemos la próxima. Practiquen mucho. La semana que viene sí va a haber un tema nuevo, así que traten de dejar esto bien asentado, bien entendido, para que la semana que viene el tema nuevo no les resulte dificultoso. Cualquier duda la pueden dejar en el foro que corresponda o en el foro de dudas generales. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana, que pare de llover un poco, así podemos tomar un poquito de sol. ¿Sí? ¿Cuándo subo la clase? Ahora. Cuando termine de procesar el video la voy a subir. Y los archivos los subo ya inmediatamente. Es más, los archivos los voy a subir ahora en vivo para que lo vean. Estos archivos, te voy a poner archivos semana 3, ya los subo. Profe, una pregunta, disculpe, ¿desde CodeBlocks podemos hacer también commit? No sé si es una pregunta. Sí, supongo que debe haber algún plugin de CodeBlocks para usar Git. Desde Visual Studio Code seguro que se puede, pero vos fíjate que yo para hacer los commits uso el GitHub Desktop. No uso el que está integrado a los IDEs. Uso uno específico. Así que podés usar el GitHub Desktop si querés hacer commit. Yo lo recomiendo, es bastante fácil de usar. Podés ver la historia de todo lo que se fue haciendo. Está más que práctico. Acá podemos ver que Laura borró un montón de archivos, seguramente porque los acomodó de otra manera. ¿Ven? Queda todo escrachado, por así decirlo. Gracias. Así que te lo recomiendo. Pero si te gusta más uno que se integre al IDE, también lo puedes usar. Muy bien. Buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Chao, Buenas gracias. noches. Chao Ángel, nos vemos.